Hola, buenas tardes, yo soy Mari Mesa, les saludo con el gusto de siempre y gracias por acompañarnos hoy miércoles 9 de julio en punto informativo y bueno, si usted ya vio porque enfocaron este pastelito, es precisamente porque estamos celebrando a nuestro invitado y ahorita pues él lo va a comentar. Les presento al padre Luis Felipe Cabrera Aguilar, es presbítero licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y por el pastel. Bueno, pues padre, le agradezco que siempre que le hacemos la invitación, usted nos acompañe, que se tiene que trasladar un buen trayecto para venir aquí. ¿Sabes que estaba pesado el tráfico ahorita? Sí. Se hice casi 40 minutos. 40 minutos, o sea, como si estuviéramos... Estaba muy lento, lo que pasa es que venía del lado del aeropuerto. Sí, fui a dejar a una persona allá y en lo que regresaba sí se complicó un poco el tráfico. Sobre todo en la zona antes de llegar al centro y aquí en el crucero del Puente Juárez se pone también un poco pesadito. Quizás la hora también, ¿verdad? De que regresan al trabajo después de comer y todo eso. La gentrificación, como está de moda esa palabra, la empecé a escuchar allá en Europa, luego en Ciudad de México, que me parece lamentable, pero bueno. Cuando suceden cosas en la Ciudad de México, yo luego pienso, luego se viene para acá y hoy precisamente estaba escuchando esa palabra de gentrificación aquí en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Sí se pone de moda. Sí, aunque palabras. No haya muchas acciones, empiezan a convertirse en vocablos que empiezan a circular por los medios, sobre todo por las redes, e incluso quizás hasta preguntándose qué significa, ¿no? Pero pues es curioso que empiece a suceder eso en un país donde generalmente, y sobre todo en Sinaloa, como quizá en muchos estados de la República, la gente es catalogada como amable, como de bienvenida, como de abrazos abiertos, ¿no? Para todos, que etcétera. Muy abiertos, que somos sí, muy, gente atenta, simpática, hospitalaria. Bueno, hay políticas. Sí, hay política, pues, pero no entiendo esa situación porque yo, desviándonos un poquito, ¿no? Pero cuando escuché y vi las protestas allá en la Ciudad de México, como muchas protestas que suelen pasar. Y los porros que aterrizan, ¿no? A ver qué provecho sacan, son los que rompen, roban, etcétera, ¿no? Y termina todo en algo quizá muy burdo, lejos de algo, yo diría, inteligentemente propuesto a la ciudadanía, ¿no? Porque pareciera que lejos de castigarlos, se les beneficia o se les festeja. Porque ¿cómo puede pasar o cómo puede suceder que vayan y hagan destrozos a un café, a un restaurante, que precisamente en ese lugar están trabajando personas que son de ahí, de la Ciudad de México? Y propiedad privada. Y propiedad privada además, gente que vino a vivir, pero a traer trabajo además. Sí, inversión. Inversión. Quizá poca, pero suficiente para dar empleos a algunas personas, ¿no? Y si ese tipo de colonias o alcaldías, no sé cómo le pueden llamar allá en la Ciudad de México, se fueron creciendo de esa manera. El contraste, Mari, el Por contraste. eso. Tú puedes ver que si una manifestación se dirige hacia el Zócalo, se retaca de policías y de granaderos que evitan cualquier circunstancia compleja, ¿no? Y mientras que en este caso parecía que impunemente podían quebrar vidrios, lanzar piedras, destruir mesas, correr a los comensales que estaban allí compartiendo un buen momento, y yo creo que eso implica que hay otro tipo de circunstancias detrás de, ¿no? Si en el Palacio Nacional a 2 cuadras tienen a un montón de personas ahí, entonces está muy raro todo esto. Además pues creo que somos como país sede de la Copa Mundial para el 26. Entonces, ¿no quieres que venga gente de otros países? Pues sí. ¿No? A ver qué consecuencias trae a nivel internacional, ¿verdad? Claro, porque a mí esto me parece muy extraño. El caso es que, pero bueno,
Como lo dije hace un momento, venimos y este programa está dedicado totalmente al padre Luis Felipe, porque siempre ha venido y ha hablado mucho de cuestiones sociales, religiosas y de todo tipo, ¿no? Educativas, pero nunca le hemos preguntado sobre su trayectoria sacerdotal. Él recientemente está festejando todavía su 28 aniversario sacerdotal. Aquí lo dice. Entonces, ¿cuándo los cumplió? El 29 de junio. El 29 de junio, o sea, ¿cuántos años hace que se ordené? 28 años exactamente, aquí en la Catedral Basílica de Culiacán, por parte de don Benjamín Jiménez Hernández, el entonces obispo diocesano. Y en un ambiente pues muy agradable, muy importante. Nos ordenamos 5. Algunos de ellos pues ya no están en el ministerio. Tuve muchos compañeros, una experiencia muy interesante, toda la visión, digamos, de formación, pero sobre todo el recorrido armónico con muchos compañeros que a lo largo del tiempo pues haces amistad con ellos, algunos dejan el seminario, otros se ordenan, otros ya ordenados se retiran también. ¿Sí? Y no siempre somos los mejores los que quedamos, pero sin embargo somos los que estamos. Así es. Eso es lo que hay que valorar también, ¿verdad? Que es importante. Si son 28 años, soy originario de Quilá. Yo ingresé al seminario en el año 90, en septiembre, siendo párroco de mi pueblo, don Lorenzo Duarte Antuna. Ahora ya retirado y vive en Los Mochis, sigue prestando sus servicios allá en la parroquia de la Divina Providencia. Fui el primero de mi pueblo, fíjate, en ordenarme, fui el primero. Se han ordenado otros 3 después, de ahí de Quilá, y pues me tocó ese lugar honroso, pudiera decir, pero también muy desafiante, ¿no? Porque pues pudieran decir, los demás se ordenaron porque vieron que se podía, o bien ya nadie se ordenó porque no, porque no dimos el testimonio adecuado, ¿no? No, pero yo creo que ha dependido mucho de los párrocos que han estado en mi pueblo, que ha habido una buena promoción y compañía para los que se han ordenado después de mí, como yo también fui muy acompañado por el entonces mi párroco, el padre Lorenzo. Y todo eso pues es importante dentro de la carrera porque tienes que reconocer que no estás solo. Son 28 años de ser acompañado, de la conciencia de las personas, del valor que tiene tu ministerio, de la importancia de que seas tú también una persona coherente, una persona que, responde a muchas de las necesidades de la comunidad, ¿no? Y hace poco, precisamente el 29 de junio, se celebra también la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Y en el prefacio de la misa se dice una cosa que es muy interesante, donde Pablo se convierte, como quien dice, en el maestro de la evangelización, en el maestro de la argumentación teológica de la vida cristiana, mientras que Pedro es precursor, promotor de la fe entre muchos judíos y sobre todo en comunidades como Antioquía y Roma. Pero también es importante ver cómo esto funciona también en la realidad. Muchos sacerdotes tienen esa línea pastoral excelente, de muy buen movimiento de las personas, muy buena comunión, muy buena empatía, muy buen servicio, y otros quizá nos dedicamos un poco también a la docencia y se genera ahí pues ese compartir que yo creo que puede ser así clasificado como cualidades distintas, ¿verdad? Que nos distinguen en el ministerio, pero al mismo tiempo complementarias y no competitivas, diría yo, sino más bien complementarias. En la opinión de muchas personas religiosas o feligreses, pues siempre se escucha, voy a tal iglesia porque me gusta cómo va misa, no voy allá porque es muy regañón el padre, luego nos regaña, y pues así, ¿no? Yo creo que son guías espirituales también. Bueno, hay mucha percepción, ¿verdad?, que puede variar conforme a las cosas. Dicen que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Claro, sí. Yo creo que la visión un poco más anterior del sacerdote que tenía ese carácter fuerte sobre la comunidad para regir y corregir,
pues creo que se ha ido convirtiendo poco a poco en una imagen un poco más aceptable, ¿no? La mayor parte del sacerdocio que se ha generado aquí en la diócesis, los últimos 30 años, digamos, somos más propios de Sinaloa, entendemos mejor a la gente, mientras que de los años 70 para atrás, la mayor parte de las vocaciones eran provenientes de Michoacán, de Jalisco, con una formación desde la familia. Yo no diría un poco más rígida, estricto. yo diría más estricta, Más ¿no? estricto. No tanto rígida, sino más estricta, con muchas convicciones, que a un sacerdote de Jalisco decía que acá la misión y la evangelización no era solo hablar de teología, hablar de doctrina, sino cómo educar, cómo mover más a las personas del norte, que eran un poco diferentes a las del sur, ¿no? Los procesos de evangelización fueron muy diferentes también. Aparte que la misión ha avanzado del centro hacia los extremos del país, ¿no? Sí. Del centro hacia el norte fue, creo que, mucho más difícil que hacia el sur. Porque aquí, por ejemplo, tenemos situaciones que fueron complejas, como por ejemplo en Guasave, donde el padre Gonzalo de Tapia fue asesinado por uno de los mismos caciques guasaves de aquel entonces, se llamaba Quenabeba. Y todos esos elementos pues van forjando una historia de la diócesis, y también los elementos humanos pues vamos evolucionando conforme también se va viendo progreso en las sociedades nuestras, ¿no? Continúa habiendo asesinatos de sacerdotes. Se me vino a la mente esa parte porque ¿por qué un padre es asesinado? O sea, son muchas las cuestiones. Bueno, te diré que habría que matizar la circunstancia, ¿no? No nos podemos negar a que muchas veces son problemas humanos que no tienen que ver con la religión, ¿no? Por decir algo. Sin embargo, si vamos a hablar de sacerdotes asesinados por cuestiones de la fe, pues entonces tenemos más argumentos para ver cómo el Estado mexicano siempre ha sido un poco tendiente hacia la secularización, y por lo tanto hay un poco más de historia respecto a las persecuciones religiosas, como la de Cosas de ese tipo, ¿no? Que son lamentables, pero bueno, continuamos hablando de esa parte. Cuando usted vino aquí, la convirtió como en apuestas, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Qué piensa de la elección que se hizo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que discernir que muchas expectativas
son de carácter popular, de carácter humano, son especulaciones que surgen en torno a cualquiera de estos acontecimientos, ¿no? Si es una elección presidencial, si es una elección de gobernador, si es una elección incluso de, como se hacían los, digamos, concursos de belleza, ¿no? Miss México, por ejemplo, ¿no? Siempre hay muchas especulaciones al respecto. Unos tienen una cierta lógica para moverse con argumentos más o menos válidos, otros simplemente hablan, ¿no? En el caso yo creo que hay mucha curiosidad que se expresa en el cine, como la película del Cónclave, o Los Dos Papas, son de algún modo películas que levantan polvo, ¿no? Si tú quieres. Lo cierto es que estrictamente hablando se supone que nadie es testigo más allá de los cardenales de lo que acontece en un cónclave. Por tanto, podemos ver, una cosa es que se vea muy bien cómo se da el proceso y otra cosa es que refleje realmente un cónclave en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque la imaginación te puede llevar a poner varias cosas, hasta terminar con el famoso este personaje interpretado como Hermafrodita en el asunto del cónclave, ¿no? Como diciendo, bueno, ni un hombre ni una mujer, ¿no? Ni papisa ni papa, sino las dos cosas a la vez, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, si Dios es quien nos ha hecho su imagen y semejanza, Dios es hombre o mujer, bueno, pues ahí está. alguien puede sacar conclusiones de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que nuestra fe tiene mucha certeza de que realmente el Espíritu Santo incide, mueve, promueve y anima a la iglesia. Se considera incluso el protagonista de la misión, por lo tanto, la acción del Espíritu Santo supone lo real. De todas las especulaciones que había, nadie había pensado en el Papa actual, ¿no? No, o sea, no pensaban incluso robusto y no sé qué. Sí, no pintaba, tenía la expectativa que todos los cónclaves hay, ¿no? Que si el Papa negro, ¿no? Oye, pues sí. Se puede elegir un papa de color oscuro en su piel, como se pudo elegir un latino, ¿no? O se hubiese escogido un alemán, o se hubiera escogido un chino, sí. Un filipino era uno de los fuertes, ¿no? Un oriental. Pero, o sea, son especulaciones finalmente, ¿no? Y hay un dicho que en el Vaticano es muy fuerte, que se dice, el que entra papa al cónclave sale cardenal. O sea, las especulaciones generalmente no se dan al 100%, porque no hay elementos que obliguen a. No hay campaña política, lo que sí hay es esa serie de sesiones previas donde los cardenales exponen su punto de vista de por dónde deberían ellos pensar en la elección. No te dicen, aquí te tengo una terna, ¿verdad? No. Puede resultar cualquiera de los que entran. Claro que ya humanamente pensando, las cualidades de cada quien y las características, pues son las que hacen que todos voten a favor de una persona, o se dividan tan fuertemente los votos que haya hasta 2 o 3 o 4 votaciones, ¿verdad? Finalmente creo que lejos de decir está bien o está mal, es lo mejor o es lo peor, o resultó mejor o resultó peor, yo creo que es el que tenemos ahora, ¿no? Y es en el que hay que acompañar. Sí. Un día, cuando estaba toda esa parte, ¿no? Un día, a manera de broma, lo dije yo, y que vaya siendo estadounidense, pero por la parte de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, ¿no? Se especuló al respecto, ¿no? Que hasta él lo había puesto. Sí, ya después dije yo, bueno, sí, fue broma lo que yo dije, pero dije yo por toda esa cuestión de que si era que estaba en contra de la Iglesia Católica, la fe y todo eso. Y no sé si dijeron que lo había dicho los Simpson también, ¿no? Porque es el otro referente profético actual. Es el otro referente también. Pero porque él dijo, yo podría ser, dijo el presidente, pues ya ve que a manera de todo lo que él diga se vuelve viral, ¿no? Hicieron memes del Trump con Mitra, ¿no? Como si fuera él. Sí. Bueno, hay muchas situaciones al respecto. Lo cierto es que, mira, nosotros tenemos una convicción que muchas veces las personas conocen, aunque otras veces pues son quizás no predicables tan fácilmente y son respuestas más bien a preguntas particulares. Pero la organización jerárquica en la iglesia es tradición longeva, es necesaria incluso,
y la cabeza de toda la Iglesia Universal pues es el pontífice, ¿no? En este caso el sucesor de Pedro, ¿no? Porque decían sucesor del Papa Francisco. No, esa es una expresión equivocada. No hay sucesor de papas, hay sucesor de Pedro. Cada papa es sucesor de Pedro formalmente como obispo de Roma, ¿no? Entonces, nosotros como feligreses entendemos que el papa, antes que pontífice, es elegido obispo de Roma. En cuanto que es elegido obispo de Roma, asume el pontificado universal, teniendo autoridad sobre todos los obispos. Pero no hay otro obispo en el mundo que tenga autoridad sobre los obispos a modo tal de decirles cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada diócesis hasta cierto punto es autónoma, pero en comunión, yo diría, perfecta con el Papa, para que funcione a modo de iglesia universal, ¿no? Con todo el esquema propiamente. Y cuando tú oyes hablar de jerarquía de la iglesia, yo, presbítero, y los diáconos no entramos en esa jerarquía. ¿No? O sea, yo no soy parte de la jerarquía eclesiástica, solo los obispos. Vaya. Entonces, cuando los obispos están en calidad de dirigir, gobernar una diócesis, los presbíteros somos compañeros auxiliares propiamente del obispo. De tal manera que todas las funciones y facultades que ejercemos, lo hacemos bajo la autoridad del obispo y no sin él. De tal manera que el obispo puede quitarnos las facultades, aunque estemos ordenados. Si yo tuviese alguna situación particular, me pudiera decir, tú ya no confiesas, o vas a celebrar la misa solo en privado. Y máxime cuando hay alguna situación que desgraciadamente hemos visto, sí, que muchas veces se han presentado a niveles, internacionales y también algunas veces nacionales, ¿no? Que suceden situaciones de... Y el obispo nos retira las facultades porque tiene la potestad para hacerlo, ¿no? Pero yo no puedo celebrar misa si no estoy en comunión formalmente con mi obispo en este caso. Y el obispo solo Roma los puede nombrar. No hay quien diga, aquí en México vamos a hacer elecciones para que ver quién es el obispo, ¿no? Por eso creo que nosotros como presbíteros trabajamos perfectamente la pastoral desde una perspectiva de ejercer ese ministerio que se nos confía sin estar necesariamente esperando escalafón como en muchas otras, situaciones más seculares o de cuestión empresarial, ¿no? Aquí no hay escalones que subir, yo creo que hay satisfacciones que lograr de ejercer realmente el ministerio que te hace a ti actuar como un hombre de fe más que como una persona que está ganando puntos para hacer no sé quién, ¿no? Cualquiera igual que pudiera estar aspire a ser obispo. Nada le garantiza que lo pueda hacer. ¿Usted le gustaría hacerlo? No, la verdad no. No es cuestión de que nos guste o no, ¿verdad? Porque ahora vamos pensando que alguien piensa, ¿te gustaría ser director de la empresa? A lo mejor sí, pero ¿qué tal si no tienes las cualidades y tu desempeño pastoral aquí en la parroquia das mucho más? Eso. Y Dios aquí te quiere tener y aquí te vas a morir con este título de presbítero. Cumpliste tu misión, porque del otro modo pareciera que estamos aspirando a tener puestos en donde vamos a tener autoridad o a tener un estatus social distinto o una percepción económica superior. Yo creo que no. Yo diría que la gran mayoría de mis compañeros trabajamos en la misión que se nos ha encomendado, ¿no? Cuidar, pastorear esa parroquia, y si alguno, por alguna razón, es llamado a ese tipo de ministerio en esos niveles de iglesia, pues qué bueno, ¿no? Pero no hay promoción propiamente de parte de uno que valga, pues, ¿no? Como diciendo, me estoy moviendo para que se fijen que yo soy capaz de... No, creo que no es la ruta, ¿verdad? Y confiamos que cuando alguien es elegido, pues claro que tiene todos esos procesos donde alguien lo presentó, alguien lo promovió, no necesariamente porque esté haciendo puntos, sino porque al parecer del mismo obispo puede tener las cualidades para, ¿no? Recomendaciones, cualidades. Sí. Hay una experiencia que a mí me gusta mucho repetir, dicen, en este caso, el santo que pida por nosotros, ¿no? El sabio que nos enseñe y el prudente que nos gobierne. El prudente que nos gobierne. Sí. Entonces, si alguien cree que su prudencia lo puede llevar a ser una persona capaz de, bueno, pues son señales
que a lo mejor no estamos buscando ver necesariamente en todo el mundo, ¿verdad? Hay quienes pudieran haber aspirado y nunca llegaron, ¿no? Y que vives a lo mejor una frustración. En cambio, cuando tú te empeñas propiamente en el ministerio que se te encomienda con las tareas que te corresponden, tú te duermes todos los días con la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Cada feligrés que atiendes en la parroquia, la misa, los niños, las confesiones, si hay algún proceso propiamente de evangelización, fuiste a un pueblo, celebraste, acompañaste, conviviste, compartiste con las personas, quizá ahí hay mucho de que experimentar la satisfacción de tu ministerio, ¿no? Debo decirle a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver que yo conocí al padre Luis Felipe cuando él era rector de la Universidad Católica. Uh-huh. Y fue muy fácil verlo. Llegué y yo dije, no, es que yo cuando visité la Universidad Católica, yo iba pensando en que me van a decir que después a lo mejor me va a recibir, por el solo hecho de ser el rector de la Universidad Católica, a mí me parecía que me iba a ser difícil. Y no, rápido sale, adelante y todo, y aquí estaba. La gente me ha ayudado a mí a ser gente. La gente lo ha ayudado a ser gente. Sí, porque el pueblo es el mejor maestro para todas estas cosas, ¿no? Y cuando tú sabes leer en la gente lo que necesita y sabes dárselo, pues de algún modo estás sirviéndole al pueblo, ¿no? El pueblo tiene esa confianza. Las personas te van formando, te van moldeando hasta cierto punto en lo que ellos quisieran ver en ti. Y si tú eres capaz de detectar esa con sensibilidad muy humana y empática, eso que te aplaude, digamos, la gente, pues es lo que te estimula a seguir siendo, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, ¿cómo me gustaría que me recibieran? Así me gusta recibir a la gente. Sí, no soy difícil, pero también hay carácter. No, yo siempre he dicho que hay carácter. Yo siempre he dicho. Pero no es una cuestión de ser, ¿cómo te diré?, pesado, ¿no? El carácter yo lo veo como un saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. O sea, yo estoy abierto totalmente a ayudarte, pero hay un rango en donde uno puede y hay otro que está muy lejos de ti, ¿no? Por ejemplo, si una persona me dice, padre, quisiéramos casarnos porque teníamos pensado dentro de 6 meses, pero se tienden las cosas de otro modo, ¿qué podemos hacer? Yo tengo a mi favor el derecho canónico. El derecho canónico me dice que yo puedo ver de qué se trata, por qué la prisa, por qué adelantar el matrimonio, y entonces hay opciones dentro del derecho canónico, que no se trata de dádivas mías, sino en justicia aplicar realmente lo que el derecho le puede permitir al fiel, ¿no? En lugar de tres amonestaciones puede darse ninguna, por razones obvias, se solicitan las licencias adecuadas al obispo y te permite que lo hagas y a la siguiente semana te puedo casar, ¿no? Pero hay una justificación conforme al derecho. No nada más porque sí. No es porque soy bueno, es porque soy justo, porque las posibilidades del derecho se permiten y abren al feligrés ventanas, ¿no? Y puertas. Del otro modo, alguien puede decir, no veniste dentro de 3 meses, entonces yo no puedo hacer nada por ti. No, el derecho sí puede. Igual pasa con bautizos, primeras comuniones, confirmaciones. Hay que oír y hay que entender, y en su momento también hay que decir no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones no se dan, padre, quisiéramos casarnos, pero pues sabe que yo fui casado hace 20 años, el tiempo debe haber borrado ya eso, pues no puedo casarte porque tú sigues formalmente casado por la iglesia. Deme una bendición, no me lo permite el derecho a darte una bendición. Te puede bendecir como persona, pero no como esposo, ¿no? Porque tu situación no es la de... Se puede bendecir como persona, pero no como esposo. O sea, en ese sentido de decir, no hay una maldición ni hay una condenación para, ¿no? Pero a lo mejor tú quieres una bendición porque vas a ir a un trabajo, porque, no sé, quieres una señal de que de algún modo buscas a Dios, pero tus anillos o la pareja bendecir, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías como engañando a la misma persona, ¿no? Por una parte no tienes el sacramento, pero por otra parte tienes esa especie de acción de un sacerdote que parece bendecirte a pesar de tu situación. Como pareja, pues es otra cosa, ¿no? Detalles, ¿verdad? Son por poner ejemplo de cuándo es sí, cuándo es no. Dentro de lo justo. ¿Verdad? Cuándo es no. Entonces a veces también la forma en la que uno dice las cosas
cuenta, ¿no? Si yo le digo a las personas no, con un no categórico sin argumentos, insensible, digamos así, frío, pues qué cura tan sangrón, ¿no? No van a entender que no se puede, van a entender que no quise. Sí, es cierto. Hay mucha diferencia. Se puede decir lo mismo, diferente contexto. Sí, yo te puedo explicar, te enseño el derecho y yo digo, mira, yo aquí puedo hacer esto, ¿no? Igual que cualquier otra cosa que está normada, ¿verdad? Muy bien. Padre, ¿su familia es católica? Mi familia sí, siempre no me ha tocado que en mi familia en la familia directa, pues no ha habido personas que pertenezcan a otro credo. De hecho, la esposa de uno de mis tíos fue hermana también de un sacerdote allá en mi pueblo. Y pues en mi familia no ha habido sacerdotes propiamente, ¿no? Pero en la familia política sí. Y lejos de ya nosotros, primos, hermanos de mi mamá, sí, ya algunos dejaron la fe católica en su tiempo. Algunos ya fallecieron, los hijos yo creo que no siguieron esa ruta, pero sí. Pues yo, como todas las demás personas, más de alguna vez dije, no quiero ir a misa. Era un adolescente de 16, 17 años y no voy, ¿no? ¿Por qué? ¿No le gustaba? Fíjate que llega un momento en que tú... no voy. Tú piensas en dos términos. Uno es, me gusta, ¿verdad? Y como no te gusta, pues dices, no voy, ¿no? ¿Y en qué momento? Bueno, entonces dices, no me gusta o no tengo ganas. Aunque en el fondo sabías. Yo creo que yo la primera vez que leí más integralmente el Evangelio con un montón de preguntas, porque lo leí como crítico, el Evangelio de Mateo, saqué muchas preguntas que solo hasta en el seminario me puede contestar, ¿verdad? Pero las hice. No era ya entonces esto. Cuando yo tenía ya casi un año de graduado de la escuela normal, porque soy maestro de profesión, sí, empecé a noviar con una muchacha del pueblo que me empezó a llevar a la iglesia. Pero ya de una manera, digamos, más voluntaria, más accesible. Y después un seminarista fue a prestar servicio a mi comunidad y dialogué mucho más cosas con él. Yo ya era profesionista también, él había terminado su formación filosófica y había mucho de qué dialogar en esos términos, ¿no? Y como me gustaba la temática y todo eso, bueno, pues sacamos adelante muchas cosas. Con él empecé a ir al preseminario sin dejar de ser novio, pero cuando me aceptaron en el preseminario, yo ya entonces entré en la encrucijada. ¿Sigo o no sigo? ¿Me voy o no me voy para allá, no? Y terminé platicando con esta muchacha y me dijo, ve para que no te quedes con la idea de que pudiste y no lo discerniste. Fui apoyado en ese sentido y finalmente pues me quedé. Estamos hablando del mes de julio del 90. Julio del 90. 2 años y medio más o menos, yo creo, de noviazgo, y un noviazgo sobrio, sencillo, pero pues que parecía quedarse, ¿no? Y realmente me movió mucho el tapete, esta experiencia distinta. Empecé a hacer algún curso, fui al preseminario, me aceptaron, renuncié a la plaza que tenía y entonces totalmente ingresé al seminario en septiembre del 90 y me ordené el 29 de junio del 97. Previo, en marzo, 23 de marzo del 97, apenas 3 meses antes, me había ordenado diácono, porque ya el obispo tenía el proyecto de que quizá nos iba a mandar a estudiar, y tuve el privilegio, gracias a don Benjamín, y seguramente algún maestro que apoyó también la propuesta, de ir a estudiar a Roma. Eso quería mencionar, que no sabíamos esa parte de su estancia en Roma, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa estancia? ¿Fueron 2 años? 3 años. 3 años. Sí, me tocó estudiar Sagrada Escritura y era una especialidad que requería más o menos de 4 años, pero me dijo mi obispo, apresúrate un poco para que seas más breve. Y sí, logré sacar la licencia en Biblia, en Sagradas Escrituras, en 3 años.
Y esto pues fue lo que otros padres, compañeros míos que se habían ordenado previamente, también habían ido a estudiar, entre ellos el padre Manuel Silva había estudiado moral, el padre Luis Manuel había estudiado espiritualidad, y detrás de nosotros también venían otros más, el padre ¿Todos Juan. tienen que ir para allá? No necesariamente. No necesariamente. No, lo que pasa es que aquí no teníamos la facultad de teología en el seminario, por eso a mí me tocó estudiar la teología en Guadalajara. En un convenio de la diócesis con el seminario de Guadalajara, nosotros estudiamos allá esa última parte de nuestra formación, y yo estuve en Guadalajara del 93 al 97. Entonces me ordenaron en marzo y en junio terminaron ya la ordenación presbiteral, y el 1 de septiembre del mismo 97 yo ya estaba en Roma y regresé el 2000 para estudiar, y pues viví esos 3 años en el colegio mexicano en Roma, y después de eso ya vinimos acá pues a ejercer. Cuando ya me conociste como rector, el obispo quería que le ayudáramos. A Monseñor Emigdio lo nombró rector del seminario y a mí rector de la Católica. Ambos pues estuvimos formándonos allá, ¿verdad? Como otros padres. Después de mí, varios padres tomaron también la oportunidad y tuvieron las licencias necesarias en diferentes ramas de la teología para construir la Facultad de Teología en el seminario de aquí. Cosa que ahora tenemos con, yo diría, un nivel muy ejemplar, un nivel muy bueno de teología, porque los padres que han ido pues han hecho un muy buen papel en como formadores, ¿verdad? Padre, ¿y habla latín? No propiamente. El latín lo estudiamos muchos a modo así simplemente de entender frases, entender. ¿Sabe alguna? En la diócesis sí hay quienes son maestros de latín, conocen mucho mejor porque sus materiales exigieron un poco más, ¿no? Las frases latinas más comunes, digamos, son de carácter en los libros de teología. Tú las lees, a veces no te las aprendes, sabes, ¿no?, lo que de algún modo tienes que decir, pero así como dominarlo como antes, que si era obligación para los padres hablarlo, pues no. Y a veces estás leyendo, te sale una frase en latín, más o menos entiendes y no sabes buscar qué quiere decir, ¿no? ¿Aquí en México hay misas en latín o no? Sí, en Guadalajara a mí me tocó participar como oyente para tener la experiencia de cómo lo hacían. Ahí en el centro, en Guadalajara, en Estados Unidos, es una congregación, pues no es congregación, es como una especie de asociación, creo que se llama algo así de San Pedro, donde ellos se preparan para celebrar la misa al rito antiguo, que se llama con el misal de Pío V, ¿no? Qué interesante. Sí, hay otros idiomas como el griego y el hebreo que yo tampoco los sé hablar, pero en términos de estudio, pues el Evangelio está en griego, el Antiguo Testamento está en hebreo, y cuando leemos a especialistas que escriben sobre estas materias, sobre todo cuando vamos a enseñar, pues tenemos una idea clara de por dónde va el uso de esas palabras, ¿no? Sí, pues. O sabemos buscar las herramientas adecuadas para. Es muy interesante todo eso. Muy bien, como ya nos están marcando el tiempo y tenemos que partir este pastel para que la celebración sea más auténtica todavía. Padre, pues nos despedimos y no sé qué mensaje les va a dar. No venimos a celebrar esos 10 meses que tenemos aquí en Sinaloa de violencia, pero sí nos gustaría que pues nos dieran un mensaje a todos. Bueno, yo creo que lo más importante es lo que estamos celebrando hoy a nivel de iglesia, que nos heredó el Papa Francisco, el Jubileo de la Esperanza. El Jubileo de la Esperanza. Esa esperanza es muy constructiva, es muy saludable y es necesaria para todos los feligreses en general, e incluso yo diría hasta para el no creyente, porque es la fuerza que mueve a cada persona para saber que siempre vendrán tiempos mejores, como la canción. Como la canción. Muy bien, padre Luis Felipe Cabrera Aguilar. Ya ve que ya no le cambio los apellidos. A veces. Ya no. Yo le agradezco enormemente que haya asistido aquí para celebrar con nosotros ese 28 aniversario sacerdotal. Y bueno, pues yo le paso aquí para que partimos el pastel. Sí, bueno. No sé si va a partir el número. Lo vamos a partir de aquí un poquito para no se le santa falta destruir mucho. No, pues bueno,
Bueno, pues entonces ya terminamos con esto. Se van a quedar saboreando aquí, pero bueno, les agradecemos. Haya estado con nosotros en este informativo MM hoy 9 de julio. Y aquí continuamos, ¿no? Vacaciones o no, nosotros continuamos con nuestras transmisiones. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Felicidades. Gracias.